corrupto, informal, y no de hoy, de siempre. En el fútbol la corrupción está muy instalada. El torneo 2009 ha sido el peor de toda la Copa Perú que yo he visto. En la Copa Perú vale todo. De la Copa Perú siempre se ha dicho que es un torneo chicha, informal, desordenado. Pero en los últimos años ya han surgido acusaciones mucho más serias y que apuntan a la corrupción. Freddy Ames, presidente de Deportivo Copsol, hace denuncias puntuales, pero que hasta ahora no encuentran eco en las autoridades. Siente que su equipo fue perjudicado por intereses poco santos, esos que han convertido al campeonato en tierra de nadie, donde cada quien hace lo que le da la gana con suma impunidad. Con todo derecho debemos estar en la Liga 1. Existe un problema que hay que resolverlo, que es un tema ya deportivo. Ya las demás instituciones han comenzado estamos hablando de la Liga 1, a hacer su pretemporada. Entonces a nosotros nos preocupa que no respondan hasta hoy, porque en el supuesto caso, que esperamos que sea el caso, que nos den la razón, estaríamos un poco tarde para la pretemporada. El lugar que nos corresponde es la Primera División o la Liga 1, por todo lo que hemos hecho y por las denuncias que hemos formulado. Copsol debió disputar el cuadrangular de ascenso junto a Atlético Grau de Piura, también de la Segunda División, además de Sport Chabelines y Deportivo Yacuabamba, ambos de la Copa Perú. He aquí que se detectó la primera irregularidad. Los últimos equipos no tenían nada de amateurs, pese a que el espíritu de la competencia apunta a un fútbol no rentado. Lo curioso es que sus presupuestos superan largamente a elencos de segunda y en algunos casos hasta de la máxima división. Es necesario justamente hacer los famosos jales. De Yacuabamba no ha hecho la excepción y se ha comportado a la altura haciendo los jales respectivos, ¿no? La mayoría son de fuera. Sabemos también que ya para esta etapa se han reforzado más. ¿De cuánto estaríamos hablando financiamiento aproximado del equipo? Estamos ahorita a un promedio de 200.000 mensual. 200.000 mensual. ¿El jugador más pagado? Segundo Acevedo. Y eso se llama fraude a las normas de la FIFA, a las normas de la Federación y a los de la Copa Perú. Esa fue nuestra primera denuncia y pedimos que se retire a estas dos instituciones del campeonato que estaban en este caso generando, porque lo hicimos el 12 del mes de diciembre del año pasado, y que de alguna manera pues estaban generando, como le digo, fraude, y con estos fraudes debían ser retirados del campeonato presente de ese momento y de futuros. Un jugador aficionado solamente se le abona un reembolso por viáticos y por gastos, por ejemplo, de traslados o de pasajes. ¿Qué ocurre con estos jugadores que están en los equipos de Yacuabamba, por ejemplo, o estaban en Chabelines? Son remunerados o que se les paga inclusive más de lo que percibe mensualmente un jugador de la Liga 1 e inclusive, con mayor razón, de la Liga 2. Sueldos espectaculares no se ajustan a un campeonato de aficionados y hasta los propios implicados han confirmado públicamente su potencial económico al servicio del ansiado ascenso a primera. Gracias a Dios han contratado muy buenos jugadores y los jugadores se han puesto la camiseta de Yacuabamba porque Yacuabamba se han encariñado con la gente.
Se dice que hay algunos jugadores de Copa Perú ganan mucho más que jugadores de primera división. Sí, tú sabes que el fútbol de Copa Perú es la demanda muy alta, corre bastante dinero. Johnny Valdovino, de la agremiación de futbolistas, reconoce el problema, aunque su organización nada puede hacer, justamente porque los jugadores de la Copa Perú son en teoría aficionados. No existen contratos en Copa Perú, lo que existen es pagos. Pagos como si fueran futbolistas, que en muchos casos son montos mayores a los que percibe un futbolista profesional. Entonces la denuncia del doctor Ames es conocida por todos. Vamos a ver qué valoración le da la Federación Peruana de Fútbol a dicha denuncia, pero creo que es una denuncia bien sustentada, con hechos reales y concretos, y que eso tiene que cambiar a futuro de todas maneras, ¿no? Las irregularidades en la Copa Perú son pan de cada día. Sería difícil señalar todos en este informe, pero hubo una donde estuvo involucrado el Deportivo Yacuabamba cuando enfrentó al DIM de Miraflores en el mes de octubre. Las bases del torneo señalan claramente que en la etapa nacional los encuentros deben realizarse con un mínimo de 40 efectivos de la policía por el tema de seguridad. Pasaron varios minutos sin que se cumpliese el requisito y pudiera iniciarse las acciones. Es allí cuando Jason Rodríguez, delegado del equipo local, sugiere un incentivo económico a su colega del DIM, Manuel Cornejo, quien rechaza toda forma de soborno. La intención era que se jugara sin las garantías del caso. Yo he viajado, amigo, con su condición. Me ha tocado partido para jugar a Lima. Yo he viajado, toda la semana he viajado escalando, poco a poco, para jugar. Y he hecho el partido con usted, con 3 policías y 4 serenazos. Pero no había ni un acta como tú has hecho para acá. Supuestamente el acta está cumpliendo. ¿Cuántos policías hay? ¿A qué hora, amigo? ¿A qué hora? ¿A qué hora? El walkover sea a los 10 minutos. Nosotros ya me hemos ganado por walkover hace rato. Y encima... Pero encima tú tampoco puedes ofrecer dinero, pues. ¿Cómo vas a ofrecernos dinero para jugar? Estoy ofreciendo apoyo económico. Eso es apoyo económico. Y el partido se iniciaba a las 3:30 de la tarde. Lo cierto dentro de las normas de la Copa Perú es que ese partido se inicie con 40 efectivos policiales. Eran las 3:37, 38, 39 y 40, solamente había 8. El máximo tiempo que permite la norma para que se inicie un partido son 10 minutos. A los 11 minutos, si no se cumple, automáticamente el que incumple pierde por walkover. A las 3:41 no habían los 40 efectivos, solamente habían 8. Es información que tenemos. El partido se inicia a las 5 de la tarde. ¿Quién dio la autorización para que se inicie un partido que debía haberse iniciado a las 3:30 a las 5 de la tarde? Eso es imposible. En ningún lugar del Perú, del mundo, ocurre ese hecho. A las 3:41, DIM hubiera ganado el partido por walkover. A las 7 de la noche ya nadie se ve, tienen que cortar la señal porque ya no se ve nada, porque no tienen energía eléctrica, y el DIM le gana 1-0. Y porque gana 1-0, no hace reclamo. Alguien de arriba autorizó ese partido. El Perú es el único país donde un equipo puede subir a primera división sin haber disputado la segunda. Es un tema político, pues la federación se apoya en los 25 votos de las departamentales para asegurar la reelección.
prácticas que vienen desde la época de Delfino y que no han cambiado, sino empeorado. No podemos, lamentablemente, sacudirnos de la corrupción. En el fútbol la corrupción está muy instalada, sino que los que tienen que impartir justicia simplemente se hacen de la vista gorda. Corrupción en la Copa Perú, corrupción en el fútbol. Ahorita hay casos evidentes de que están cobrando los entrenadores de reserva. ¿Y qué hace Lozano? Sentado en su oficina. ¿Y por qué no llama a ese señor que denuncia y le pregunta qué pasó? Y después lo deriva a Comisión de Justicia. Pero si algún escándalo faltaba, este se dio en la última fecha del repechaje. Por la segunda estaban Grau y Copsol. Y por la Copa Perú, Yacuabamba y Chabelines. Copsol debía ganar a Chabelines. Y lo hizo, sumando 5 puntos. Pero para lograr uno de los 2 cupos al descentralizado, necesitaba que hubiera un vencedor en el partido de fondo entre Grau y Yacuabamba. ¿Ven un partido normal, o sea, con los equipos yéndose al ataque? ¿O es que ya se ve de un juego tan centralizado que hace pensar que como que no quieren ganar? No, el partido está totalmente chato, ¿no? O sea, ninguno quiere atacar. Cuando tienen la pelota la rotan, ¿no? La juegan por los costados, mira, o atrás. O sea, ataques frontales no hay, claro. Estos equipos, con un empate, clasificaban por su mejor diferencia de goles. Y era obvio que no iban a arriesgar mucho. Pero en verdad, el espectáculo que se vio en el segundo tiempo fue deplorable. Se dan cuenta que Yacuabamba es Liga 1. La barra siempre va a querer que gane, pero también nosotros tenemos que cuidar nuestros intereses, ¿no? Nunca quisieron atacar. Se prestaron la pelota. Hicieron todo lo posible por extinguir el tiempo. Fue un pacto en la sombra de no agresión que tuvo su punto culminante cuando Wilmar Valencia, técnico de los piuranos, abandonó la banca de suplentes para irse a su casa porque no quería ser parte de ese bochornoso espectáculo. Si hubiera sido un partido normal, Valencia no solo se quedaba, sino que hubiera celebrado la clasificación al descentralizado junto a sus jugadores. Pero la farsa era demasiado evidente. Ese partido todos los observamos, nos hicieron daño y terminó 0-0, pero de una manera vergonzosa, que para nosotros, los que nos gusta el fútbol, los que practicamos el fútbol es la confrontación. Sí, es cierto, puede venir un empate, pero producto de, por ejemplo, atajadas milagrosas de los arqueros, o producto porque pues, son tan igual los dos rivales, que al final ese es el marcador. Pero en este caso observamos nosotros que se pusieron de acuerdo, que concertaron para no hacerse daño, para no ni siquiera llegar al área rival, especialmente en el segundo tiempo. ¿Por qué? Porque el marcador de 0-0 les favorecía. ¿Tú has escuchado que diga el señor Lozano quiere una reunión importante con el presidente de Grau y el presidente de Yacuabamba? ¿Lo ha hecho? Yo no voy a negarte, que te voy a decir, no, hay pureza en la Copa de Perú, pero hay delincuentes, así como hay delincuentes en el fútbol profesional también. Ay, ¿cómo que no va a haber? Uno ve directamente la intención o la no intención de atacar, de jugar, de ganar ni Yacuabamba ni el Atlético Grau. Eso es clarísimo, tanto así que el técnico Wilmar Valencia deja la banca de su equipo, ¿no es cierto?, y procede a retirarse en una situación que creo que lo pinta en cuerpo entero, porque de Bambam Valencia se podrá decir muchas cosas, pero es un tipo que siempre salió, me parece, a ganar en un campo de fútbol. Wilmar ha dejado la zona técnica y se dio el vestuario. Vamos a consultar qué es lo que ha pasado.
Todos los años hay denuncias y la mayoría sustentadas, pero la Copa Perú ya se acostumbró a convivir con las irregularidades. Se habla de corrupción, de intereses muy marcados, y esa es una de las razones del retraso de nuestro fútbol. El señor Ames ha puesto el dedo en la llaga de un tema que se venía hablando hace mucho tiempo. Es decir, en Copa Perú hablamos de fútbol amateur, en el papel, entre comillas, pero sabemos que no es fútbol amateur. Entonces, ese doble rasero, esa hipocresía de seguir poniendo a la Copa Perú como fútbol amateur, lo único que hace es hacer que nosotros nos engañemos, porque sabemos que en Copa Perú se cobran sueldos, o sea, hay premios, porque un futbolista amateur lo único que tiene que cobrar son sus pasajes, movilidades, quizá el tema de alojamiento, el tema de comida, pero eso no se da en Copa Perú, pues decir que eso es una realidad es engañarnos. Hay muchas cosas, por eso dicen, corrupción en la Copa Perú, corrupción en el fútbol. Ahorita hay casos evidentes de que están cobrando los entrenadores de reserva. ¿Y qué hace Lozano? Sentado en su oficina. ¿Y por qué no llama a ese señor que denuncia y le pregunta qué pasó? Y después lo deriva a Comisión de Justicia. No, él está con Conmebol, está con Infantino, está con este señor el nuevo presidente de la Conmebol, y está en lo macro, pero métete a lo micro también. Es un torneo que tiene una imagen complicada, yo te lo decía, tiene imagen de árbitros bajo sospecha, partidos que no se juegan, partidos que se dan en mesa, encuentros fantasmas, resultados que se cambian, amaños de partidos. Mira lo que hizo la imagen esa de la Pepa Valdesari con el billete en su derrière, en la zona posterior de su espalda. Demuestra un poco lo que la Copa Perú ha sido. Y creo que debemos cambiar esa imagen que lamentablemente ha saltado la Copa Perú también al fútbol profesional, porque mira lo que pasó con UTC y con Pirata, ¿no? Hay una situación donde 2 o 3 jugadores van a cobrar una supuesta apuesta ganada por un intento de amaño de partido que espero no haya sido así. Entonces, si no hay limpieza, si no hay transparencia, el negocio del fútbol, el producto del fútbol no se puede potenciar. Mientras el fútbol peruano no tenga la transparencia que necesita, va a ser complicado que podamos mejorar el fútbol y sobre todo poder ofertarlo y venderlo mejor y hacer que el producto fútbol salga adelante. Luego del cuestionado Delfino, llegaron a la federación los Burga, Oviedo y Lozano. Cambios de nombres, pero no de malas costumbres. Ya es hora de tener un fútbol más profesional y justo.